En el momento en que Jezabel encontró su trágico destino, una aura de novedad rodeó a Jezreel, la histórica capital del reino del norte de Israel. Esta fecha marcaría el punto culminante en la vida de una de las figuras más infames en la casa de Acab, la poderosa Jezabel. Fue bajo su mando que Baal, el dios reverenciado en todo Canaán y Fenicia en la antigüedad, ingresó de manera insidiosa en el ámbito religioso judío. Durante la era de los jueces, la adoración a Baal ya se había infiltrado, pero durante el reinado de Acab, esta adoración se convirtió en una influencia dominante en Israel. Incluso Judá no escapó del impacto de Baal, con varias regiones adoptando variaciones de la adoración a este dios pagano. Baal resultó ser una deidad extraordinariamente versátil, con diferentes lugares de culto atribuyéndole poderes distintos, dando origen a sectas dedicadas al baalismo. Cada lugar de adoración a Baal era responsable de aspectos específicos de la agricultura, la fauna y la fertilidad, moldeando profundamente la vida y la espiritualidad de la humanidad en esa época. ¿Qué sucedió a continuación en este tumultuoso periodo? Acompaña nuestra travesía para descubrir los desdoblamientos de esta intrigante historia. El título en el Antiguo Testamento tiene su uso más significativo al referirse al poderoso dios del panteón cananeo, estableciendo una asociación directa con Adad, el dios de la tormenta, cuya naturaleza y funciones eran virtualmente idénticas. Jezabel también fue responsable del asesinato de los profetas del Señor, incitando a su esposo y, posteriormente, a sus hijos a cometer actos malignos. Ella lanzó una maldición sobre la nación, haciendo que todos aquellos que deseaban el bien para el país la vieran como portadora de desgracia. Su reinado se extendió por 3 generaciones, pero finalmente, su tiempo llegó a su fin. En las Escrituras Sagradas, encontramos una advertencia intrigante sobre una falsa profetisa en la iglesia de Teot, comparada con nada menos que Jezabel, cuyo nombre resuena en Apocalipsis 2. El Señor expresó su desaprobación por tolerar esta figura que se autodenomina Jezabel, una mujer que se presenta como profetisa y lleva, enseña y seduce a los siervos de Dios a practicar la prostitución y participar en rituales con alimentos sacrificados a ídolos. De manera similar a la Jezabel del pasado, esta personaje también se revela increíblemente maligna, llevando a los fieles seguidores de Dios a la trampa del pecado de la idolatría. La historia nos muestra que un destino aterrador esperaba a esta figura, de manera paralela a lo que ocurrió con la propia Jezabel. Así, la destrucción de Jezabel, narrada en Apocalipsis 17, sirve como un ejemplo emblemático de la caída de los idólatras y perseguidores. Este paralelo nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias inevitables que esperan a aquellos que se desvían del camino de la verdad y se entregan a prácticas contrarias a la voluntad divina. Profundizando en nuestra exploración, podemos comprender más plenamente las implicaciones de esta advertencia y su relevancia para los tiempos actuales. En la frente de esta misteriosa figura estaba inscrito un nombre simbólico e intrigante: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y las abominaciones de la tierra. Una visión impresionante reveló que esta mujer estaba embriagada con la sangre de los santos, específicamente la sangre de los seguidores de Jesús. Fue en este contexto que un notable general llamado Hugh entró en escena, no siendo una figura común, sino el tipo de ejecutor divino que Dios designó para la familia de Jezabel. El hilo conductor de esta narrativa se remonta a un evento crucial: el asesinato de Nabote. Jezabel tramó la muerte de este hombre llamado Nabote con el propósito de apoderarse de su propiedad. Como represalia, el profeta Elías pronunció una maldición sobre ella y su linaje. Nabote era un giselita que poseía una viña ubicada en Jezreel, cerca del palacio del rey Acab. Dada la cercanía de la propiedad al palacio, Acab concibió la idea de convertir la viña de Nabote en un jardín de vegetales. Sin embargo, Nabote se negó a vender la tierra que había heredado de sus antepasados, argumentando que su herencia no estaba disponible para ser vendida a cualquier precio. Esta negativa provocó la ira de Acab, quien regresó al palacio sumido en la furia. Esta vuelta de tuerca en la narrativa revela la compleja red de intrigas y acciones maliciosas que desencadenó una serie de eventos trágicos y juicios divinos sobre aquellos involucrados. El asesinato de Nabote fue solo el punto de partida de una trama que resonaría a lo largo de las eras, dejando huellas indelebles en la historia. Ante la perturbación de su esposo, el rey Acab, Jezabel, la reina, comprendió la necesidad de comprender la causa de su malestar. Acab compartió entonces con ella la historia de Nabote y la negativa de éste a vender su viña. Con su habilidad manipuladora, Jezabel aseguró de inmediato a Acab que, mientras él fuera rey, podría obtener lo que quisiera. En un gesto decidido, ella declaró: «Levántate, come y anímate, yo obtendré la viña de Nabote, el giselita».
Sin demora, Jezabel tomó medidas meticulosas para orquestar la destrucción de Nabote. Primero, falsificó cartas que llevaban la firma del rey, instruyendo a los nobles y ancianos de la ciudad a proclamar un día de ayuno, con Nabote ocupando un lugar destacado entre el pueblo. Dos individuos sin escrúpulos fueron colocados estratégicamente cerca de Nabote, encargados de acusarlo falsamente de blasfemia contra Dios y el rey. Como resultado de estas acusaciones fraudulentas, Nabote fue arrastrado fuera de la ciudad y lapidado hasta la muerte. Tales acusaciones, sin embargo, eran completamente infundadas, tejidas en una red de traición y malicia que manchó la reputación de Jezabel y su esposo Acab de manera indeleble. El plan diabólico cuidadosamente elaborado contra Nabote resultó exitoso en gran medida, en parte porque la ejecución de una sentencia de muerte requería más de un testigo. Jezabel, astuta y maquiavélica, tomó todas las precauciones necesarias, urdiendo dos falsos testimonios para cumplir con los requisitos de la ley de la época. Hábilmente manipuló la ley en su beneficio, utilizándola como una herramienta para la práctica de mentiras, robo y asesinato. Una faceta particularmente odiosa de su maquiavélico plan fue la proclamación de un día de ayuno, que involucraba una ceremonia religiosa, con el fin de encubrir sus intenciones asesinas y garantizar que Nabote estuviera presente en el momento de la ejecución. La reina demostró así su depravación en su forma más siniestra. Cuando recibió la noticia de la muerte de Nabote, Jezabel informó a Acab que finalmente podría tomar posesión de la viña de Nabote. Acab, debido al shock causado por el asesinato de Nabote, no dudó en hacerlo. Sin embargo, fue en este punto que Dios se manifestó, condenando las acciones de Acab y Jezabel. La justicia divina no tardaría en alcanzar a aquellos que, impulsados por su ambición y maldad, conspiraron contra la vida de un hombre justo e inocente. Esta historia sombría sirve como recordatorio de que, incluso cuando las tramas humanas parecen tener éxito, existe una justicia superior que eventualmente prevalece. El profeta Elías, ungido por Dios, enfrentó al rey Acab con un mensaje divino, en un momento en que el monarca inspeccionaba la viña que había adquirido mediante artimañas. Frente al pueblo, el profeta cuestionó, ¿no mataron a un hombre y tomaron posesión de su propiedad? Condenando la terrible injusticia, Elías profetizó que el Señor desataría una terrible catástrofe sobre la casa de Acab, decretando que todos los hombres de la familia serían muertos y devorados por las fieras, sin la dignidad de un sepelio honorable. En concordancia con las palabras de Elías, el destino de Acab finalmente quedó sellado en la batalla contra los sirios, resultando en su muerte. Eliseo, sucesor del profeta Elías y profeta por derecho propio, continuó cumpliendo la voluntad divina. Desempeñó un papel crucial al instalar a Jehú como rey de Israel, un hombre que ya había eliminado al hijo de Jezabel, Joram, con un certero disparo entre los hombros que atravesó su corazón, haciéndolo caer en su propia carroza. Este desenlace marcó el fin de la línea de Jezabel, cumpliendo las profecías de juicio pronunciadas sobre ella y su familia. En este punto de la narrativa, Jezabel demostró una notable audacia ante el inminente juicio. Al saber que Jehú había ejecutado a su hijo y, cumpliendo la palabra del Señor, había arrojado su cuerpo en la porción de Nabot, ella se dio cuenta de que su turno estaba a punto de llegar como un sacrificio a la espada. En su furia y desesperación, Jezabel enfrentó su destino con valentía, colocándose en una ventana en la entrada principal. En lugar de esconderse como alguien que temía la justicia divina, desafió a Jehú, exponiéndose y burlándose del miedo. Esto ilustra cómo un corazón endurecido contra Dios puede reaccionar ante la adversidad, enfrentándola con insolencia y desafío. Sin embargo, esta postura desafiante no puede prevalecer contra el juicio divino. En lugar de manifestar humildad y pesar por la muerte de su hijo, Jezabel optó por adornarse, tratando de parecer majestuosa con la esperanza de intimidar a Jehú y socavar su fe, con el objetivo de poner fin a su carrera política. Sin embargo, la historia revela que el orgullo y la obstinación frente a Dios, por más desafiantes que sean, eventualmente cederán ante la justicia divina. Jezabel, con su actitud desafiante y su corazón endurecido, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. De hecho, la situación mostró la notable contradicción entre las acciones de Jezabel y los mandamientos de Dios. El Señor, Dios de los ejércitos, había ordenado a su pueblo que se raspara la cabeza y se vistiera de saco en tiempos de duelo y arrepentimiento. Sin embargo, en este día fatídico, la conducta de Jezabel contrastó fuertemente con la voluntad divina. En lugar de luto y duelo, lo que se vio fue celebración, con la matanza de bueyes y el sacrificio de ovejas, seguidos de un banquete de carne y vino. El sentimiento predominante era,
comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta actitud revela una de las principales características de la caída espiritual, un corazón impenitente en medio de la adversidad. Aquellos que valoran solo las apariencias exteriores necesitan reflexionar profundamente, ya que no mostraron temor ante el ejecutor divino, Jehú, elegido como instrumento de la venganza de Dios. En lugar de eso, Jezabel, en su orgullo desafiante, respondió a Jehú con una pregunta amenazadora, cuestionando si Sim tendría paz después de haber asesinado a su maestro. Este momento crítico en la narrativa destaca cómo la obstinación y la indiferencia espiritual pueden cegar a un corazón ante las consecuencias de sus acciones y ante la justicia divina. Cuando comenzó el proceso de reforma, se hizo imperativo cuestionar quiénes estaban del lado de Jezabel. Quedó claro que incluso sus propios seguidores la traicionaron, entregándola a Jehú, el ejecutor de la justa venganza divina. 2 o 3 cortesanos, con expresiones que alentaron a Jehú a creer que estaban alineados con su causa, fueron convocados por él. Sin embargo, no fueron convocados para capturarla o mantenerla bajo custodia hasta futuras órdenes, en cambio, participaron activamente en su ejecución, arrojándola de inmediato desde lo alto, como un método de lapidación, desde una elevación. De esta manera, Jezabel enfrentó las consecuencias del mismo tipo de castigo que ella había infligido a Nabot. Su acción atestiguó cómo las instrucciones de Dios, que justificaron la acción de Jehú, también legitimaron sus acciones. Hay varias posibilidades que pueden explicar la actitud de estos cortesanos. Podrían haber albergado un odio oculto hacia Jezabel debido a su maldad, incluso si la servían. Es posible que ella haya sido cruel y perjudicial con quienes la rodeaban, lo que los llevó a desear venganza, y, finalmente, es posible que se hayan alineado con Jehú debido a su éxito y hayan visto esta como una oportunidad de acercarse a él y mantener sus posiciones en la corte. Independientemente de los motivos individuales, la caída de Jezabel marcó el fin de una era, representando la justicia divina en acción. El final de Jezabel fue realmente uno de los más deshonrosos posibles. Fue brutalmente arrojada contra la pared y la acera, donde los caballos, manchados de su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta muerte violenta simbolizó la destrucción de su orgullo y crueldad, y proclamó la justicia del Señor. La profecía se cumplió cuando los perros también desempeñaron su papel en la vergüenza y la ruina de Jezabel. Después de la ejecución, Jehú, de alguna manera, sintió la necesidad de mostrar cierto respeto póstumo a Jezabel, incluso considerando su carácter maligno. Creyó que enterrarla era la forma apropiada, ya que, después de todo, era hija de un rey, esposa del monarca y madre del rey. Jehú entró, hizo una comida y, aparentemente, expresó esta intención a quienes lo rodeaban. Sin embargo, la justicia de Dios no fue olvidada. Cuando salió mientras todavía comía y bebía, se dio cuenta de que los perros habían devorado su cuerpo sin vida. En última instancia, todo lo que quedó de Jezabel fueron los huesos de su cráneo, pies y manos, de modo que su linaje y posición social no la salvaron de la voracidad de los perros. Esto sirve como un recordatorio contundente de la transitoriedad de la vida y la naturaleza efímera de la vanidad humana. El destino de Jezabel también sirvió para reafirmar el cumplimiento de las aterradoras palabras proféticas que Jehú había presenciado, destacando la infalibilidad de las promesas de Dios.